Desde la antigüedad, el hombre conocía y utilizaba 7 elementos metálicos diferentes. Uno de ellos era una materia prima tan importante que su descubrimiento y utilización le dio nombre a una de las etapas de la prehistoria, y su desarrollo implicó poder y dominio de unos pueblos sobre otros. Con el paso de los siglos, el hombre logró convertirlo en acero, y con él produjo desde alfileres hasta la Torre Eiffel, artículos de cocina y el puente más largo del planeta sobre el mar oriental de China. Hoy es imprescindible para varias de las industrias que mueven al mundo. Una de ellas es la industria ferroviaria. Vamos a conocer los minerales de hierro como materia prima. ¿Cómo lograron los hititas, que dominaban el Asia Menor 1900 años antes de Cristo, desafiar el poderío de Egipto, de Babilonia y de Asiria? El secreto estaba en el hierro. Ellos lo tenían bajo la tierra y lo supieron utilizar muy bien. Pero no todos los pueblos obtuvieron el hierro de la tierra. A algunos les cayó del cielo. El inicio de la metalurgia del hierro dio origen a la última etapa de la prehistoria, en la cual este metal comenzó a reemplazar al bronce en utensilios, en herramientas y en armas. Ya en el siglo XVI a.C., el hierro fue ampliamente usado por los hititas, que con sus avanzadas técnicas metalúrgicas construyeron los carros más rápidos de la época y extendieron su imperio gracias a la potencia de sus armas. Los pueblos que incorporaron esta tecnología pudieron imponerse a otros que usaban armas de bronce. Se estima que desde Medio Oriente se difundió a Europa. La cultura de Hallstatt, en los Alpes suizos, fue la primera que inauguró la edad de hierro en ese continente. En África se encontraron objetos de hierro del siglo X a.C., pertenecientes a la cultura Nok en la actual Nigeria. Estas piezas parecen haber sido fundidas a partir del mineral de hierro presente en los meteoritos que caían del cielo. Ocho siglos separan a la Tercera Cruzada del uso de la nanotecnología. ¿Qué conexión existe entre las espadas de Damasco y los nanotubos de carbono? Un secreto en torno al hierro y al acero que frustró a los herreros europeos durante siglos y sorprendió a los científicos de nuestra era. En el siglo XII, la espada de Saladino, sultán de Siria y de Egipto, era el símbolo de las espadas de Damasco, famosas por su filo, precisión y belleza, e imposibles de reproducir para los herreros europeos. En 1991, con el desarrollo de la nanotecnología, se descubrieron los nanotubos de carbono, nuevas estructuras formadas por este elemento y de apenas millonésimas partes de 1 milímetro de diámetro. En 2006, en Alemania, analizando en un microscopio de alta resolución una auténtica espada de Damasco, se detectaron en su acero nanotubos de carbono, lo que parece explicar la fortaleza y el filo de las legendarias espadas. Los herreros de Oriente Medio habían utilizado nanotubos de carbono 800 años antes de su descubrimiento. Aún quedan secretos por revelar acerca de las espadas de Damasco y de la forma en que sus herreros trabajaban el hierro. Para eso la historia nos lleva a la India. En la India, los arqueólogos se encontraron con la mayor evolución de la metalurgia del hierro. El acero de la India se llamaba guts y se comercializaba en forma de discos. Estos se obtenían introduciendo en un horno de piedra una mezcla de mineral rico en óxido de hierro y carbón de leña. Un sistema de fuelles soplaba aire hacia la base del horno. El oxígeno producía la combustión del carbono de la leña, formando el monóxido de carbono, que al reaccionar con el óxido de hierro producía el llamado hierro esponja.
Este se martillaba para eliminar impurezas y se introducía junto con polvo de carbón de leña en un crisol que se cerraba y se colocaba nuevamente en el horno. Cuando la temperatura alcanzaba los 1200 grados centígrados, se formaba el guts, que al enfriarse se solidificaba. ¿Qué otro secreto escondía el acero de Damasco? ¿Por qué los sirios eran tan hábiles en el manejo del guts y los europeos en cambio fracasaban en este punto? La clave estaba en la forja, es decir, en el conformado de una pieza de acero o de hierro caliente a golpes de martillo. Los herreros sirios utilizaban el guts y forjaban sus aceros a temperaturas entre 650 y 850 grados. El guts se volvía extraordinariamente dúctil y adquiría una característica que tiene muy pocas aleaciones de hierro: la superelasticidad, una altísima capacidad de deformarse sin romperse que los sirios aprovechaban para dar forma a sus espadas y utensilios. Los europeos forjaban sus espadas a 1200 grados y al utilizar el guts a esa temperatura, este se desintegraba. El punto de fusión del hierro, es decir, la temperatura a la cual se convierte en líquido, es de 1537 grados centígrados. Hoy con los hornos modernos se logra alcanzar esa temperatura. Pero en la Europa antigua, al igual que en Medio Oriente, aún no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo. Era como si se intentara derretir una proboleta con la llama de una vela. Pero ¿cómo se logró alcanzar el punto de fusión del hierro? La evolución nos lleva a la Edad Media y a la historia de un material que se consideraba inservible y que hoy es la base para la obtención de casi todo el hierro y el acero que se produce en el mundo. En la Edad Media comenzaron a utilizarse las forjas catalanas, pequeños hornos en pozos o crisoles, en los que se obtenía el llamado hierro esponja. Con este sistema, 2/3 del hierro se perdían con la escoria. A partir del siglo XIV, hacen su aparición los hornos alto fuego, accionados por fuelles, que alcanzaban temperaturas más altas y provocaban una fusión parcial del hierro. Se podía obtener hierro sin impurezas, aceros con porcentajes variados de carbono y un material duro pero frágil, el arrabio, por entonces considerado desechable. Más del 1,5% del peso de la corteza terrestre corresponde al hierro, que se encuentra en numerosos minerales y mineraloides. Sin embargo, son muy pocos los que se utilizan como fuente para obtener hierro. Todo depende de una ley. Los minerales más utilizados como materia prima para la obtención del hierro y del acero son la magnetita, hematita, limonita, siderita y pirita. Esto se debe a la llamada ley, que es el porcentaje de metal que el mineral contiene. Para ser utilizados en la industria siderúrgica, los materiales deben contener un mínimo del 40% de hierro. La magnetita contiene el 72%, la hematita el 70% y la pirita apenas el 47%. Sin embargo, estos porcentajes disminuyen debido a la ganga, que son las impurezas que acompañan a los minerales. China es el tercer productor mundial de mineral de hierro después de Brasil y de Australia, y además es el primer productor mundial de acero crudo. En la Argentina existen yacimientos de minerales de hierro en la región noroeste, en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. También en la región cuyana, en Mendoza, San Juan y San Luis, y en ciertas zonas de la Patagonia, como en Sierra Grande, Río Negro, único yacimiento actualmente en explotación. No estoy acá para darles recetas de cocina, sino para hablar de estas ollas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? En ambas, su principal materia prima es el hierro, pero a una se la denomina de acero y a la otra de fundición.
La clave de esta diferencia está en un ínfimo porcentaje de un elemento llamado carbono. En la industria no se utiliza el hierro puro, sino aleado con otros elementos. El más importante y el que más influye en sus propiedades es el carbono. El hierro puede formar con el carbono diferentes mezclas y compuestos. Las aleaciones que contienen menos de 1,76% de carbono se clasifican como aceros y las de valores superiores como fundiciones. Algunas comidas se pueden cocinar en forma directa y no requieren procesos intermedios para su elaboración. El proceso de producción del acero se puede realizar por reducción directa o indirecta. Por reducción directa se obtiene acero con un porcentaje de hasta el 1,7% de carbono en una sola etapa a partir de las materias primas. En los métodos de reducción indirecta se obtiene primero el arrabio, una fundición que posee entre el 3 y el 4,5% de carbono. Luego el arrabio se somete a un proceso de afino para eliminar parte del carbono y obtener un acero con la composición deseada, pero siempre con menos de 1,7% de carbono. Pero primero lo primero. Los minerales de hierro llegan a las acerías en barco en forma de pellets o lamp, que son preconcentrados de mineral de hierro de unos 9 a 16 milímetros de diámetro. Entre 55 y 65 mil toneladas de este mineral son descargados y transportados por medio de cintas a la playa de almacenaje. En la planta de reducción directa se realiza la primera etapa de transformación del mineral de hierro en acero. El proceso requiere como materias primas pellets o lamps de óxido de hierro de alta ley y gas natural. La mezcla de los distintos minerales alimenta en forma continua a un horno de reducción. El horno posee dos circuitos. En el circuito superior, el óxido de hierro es precalentado y reducido por un gas que contiene hidrógeno y monóxido de carbono a una temperatura de 960 grados centígrados y fluye en contracorriente al mineral. Estos gases reaccionan con el óxido de hierro y eliminan el oxígeno combinado para producir hierro casi puro, llamado hierro esponja, que es descargado por la parte inferior del horno. En el circuito inferior del horno, el producto reducido es carburizado y enfriado con un gas de enfriamiento. El gas utilizado como reductor es generado en un horno catalítico por la reforma de una mezcla de gas natural y gas de proceso reciclado. Para producir 5.000 toneladas diarias de hierro esponja, se consume 1 millón de metros cúbicos de gas. Comparativamente, es igual al consumo domiciliario de la ciudad de Rosario en el mismo tiempo. La materia prima de la acería está compuesta por un 35% de chatarra y un 65% de hierro esponja. Ambos son utilizados como carga metálica de los hornos eléctricos, donde se realiza el proceso de fusión. Los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero revestidos interiormente de material refractario, ácido o básico, de acuerdo al tipo de acero que se desea obtener. Existen hornos de arco eléctrico que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido. Utilizando este tipo de hornos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3.600 grados centígrados. Para evitar contaminaciones, el material que será afinado se carga en recipientes de cierre hermético. El horno posee electrodos dispuestos verticalmente, que se hacen descender hasta unos pocos centímetros de la superficie y producen un arco eléctrico que salta entre los electrodos y la carga. Por efecto de este arco eléctrico de alta potencia, el hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y de la ganga, que son las impurezas y componentes no metálicos contenidos en el hierro. El producto obtenido es acero líquido, que se recoge por un sistema de sangrado y luego es sometido a un proceso de afino en los hornos de cuchara, que tienen una capacidad de 110 toneladas. A través de un proceso totalmente automatizado, se agregan ferroaleaciones y aditivos que permiten producir una gran variedad de aceros de acuerdo a estrictas especificaciones que dependen de su aplicación. Para fundir una carga de 110 toneladas en 55 minutos, se necesita una cantidad de energía eléctrica igual al consumo eléctrico de nuestro hogar en 30 años.
Para la elaboración de otras comidas se requieren procesos intermedios de preparación. En el proceso de obtención del acero ya vimos el método directo. Ahora veamos el indirecto, que requiere de 2 etapas. En una primera etapa se realiza la reducción del mineral de hierro en el alto horno para producir la primera fusión o arrabio. En una segunda etapa se obtiene el acero crudo en otro tipo especial de horno llamado convertidor. Las materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por 2 troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, étalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del étalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el étalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funde el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. Para continuar con el camino del acero, llegamos a esta confitería notable. La transformación del arrabio en acero se denomina afino y es un paso fundamental para la obtención de infinidad de productos, como por ejemplo esta cucharita de té. El origen de este proceso nos remite a la historia de un autodidacta y a la ciudad inglesa de Sheffield, un lugar que parecía destinado a ser escenario de un hito en la metalurgia del acero. Sheffield, importante centro siderúrgico al norte de Inglaterra, ya era célebre en el siglo XIV por la calidad de sus navajas y espadas. En 1855, Henry Bessemer creó el primer convertidor, un horno basculante usado para afino. De esta manera, Sheffield se convirtió en la primera ciudad siderúrgica de Inglaterra. El costo del acero se redujo a la mitad y la producción se multiplicó 26 veces durante los siguientes 30 años. El convertidor Bessemer es un gran recipiente revestido interiormente de sílice, un material refractario de naturaleza ácida cuyo fondo está perforado. El proceso de elaboración se realizaba en 3 fases. Una fase de llenado, en la que se inclinaba el convertidor para facilitar su llenado con arrabio. Una segunda fase de soplado, en la que el convertidor se colocaba en posición vertical y se inyectaba aire caliente, para que el oxígeno se combinara con el carbono y las impurezas de silicio y manganeso. El calor de esta combustión permitía mantener la temperatura de fusión del arrabio, al que luego se le agregaban los porcentajes deseados de carbono y otros metales, según el acero deseado. Y una tercera fase de vaciado, en la que se volvía a inclinar el convertidor para el vertido del acero. El proceso duraba unos 20 minutos y podían afinarse de 10 a 25 toneladas de arrabio. Pero esta rapidez no permitía un control muy exacto de la composición del acero. Además, el recubrimiento refractario de sílice impedía la eliminación de las impurezas de fósforo y azufre. ¿Qué relación existe entre la evolución de los convertidores y estos terrones de azúcar? La mejora en el proceso de conversión del arrabio en acero produjo insospechadas consecuencias.
En 1875, Sidney Thomas produjo un convertidor que amplió las posibilidades del convertidor Bessemer. Modificó el recubrimiento interior de sílice por uno de dolomita, que permitía eliminar el fósforo en forma de escoria de fosfato cálcico. De esta manera, las escorias producidas comenzaron a emplearse como fertilizantes para suministrar fósforo al suelo y se utilizan, entre otras múltiples aplicaciones, para favorecer el crecimiento de plantaciones de caña de azúcar. La tecnología siguió evolucionando y se crearon los hornos Siemens Martin, los hornos eléctricos y los convertidores básicos al oxígeno. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se iniciaron experimentos en los que se utilizaba oxígeno puro en lugar de aire en los procesos de refinado del acero. El éxito se obtuvo en Austria en 1948 con el desarrollo del proceso del oxígeno básico. En este proceso, el arrabio líquido se descarga en un recipiente llamado cuchara. Luego pasa a la estación de desulfurado, donde se le extrae el azufre, que es un elemento que perjudica la calidad del acero. Una vez desulfurado, el arrabio se vuelca en el convertidor, que está revestido con paredes refractarias de 1 metro de espesor. El convertidor básico al oxígeno se puede cargar con un 80% de arrabio y un 20% de chatarra. En lugar de aire, se insufla oxígeno puro durante unos 20 minutos a través de una lanza. Mediante la tolva de alimentación se agregan productos fundentes, como por ejemplo la cal, que permiten captar las impurezas que forman la escoria. La agitación del oxígeno produce reacciones químicas en las que se oxidan el carbono y el silicio de la carga y se alcanza una temperatura superior a los 1650 grados centígrados, lo cual logra transformar el arrabio en acero. Una vez que se termina el soplado de oxígeno, la lanza es extraída y el convertidor se inclina para vaciar la escoria que flota en la superficie. Luego se inclina en dirección opuesta, vaciando el acero en una cuchara para llevarlo a la estación de afino, donde se ajustarán las composiciones del acero, dándole las propiedades deseadas. El proceso dura unos 45 minutos y se pueden refinar 250 toneladas de acero. Se obtienen aceros de alta calidad, por lo que actualmente es el procedimiento más empleado en todo el mundo. Como vimos, existen distintos tipos de hornos y convertidores, y el uso de cada uno de ellos depende, entre otros factores, del volumen de producción, del carácter del arrabio y de la clase de acero que se desea obtener. En 1889 fue construida la Torre Eiffel con 6.300 toneladas de acero, un material al que le debemos la producción de pequeñas piezas como un perfil o una simple varilla, y la difusión de industrias enteras como la del ferrocarril, con la extensión de vías férreas alrededor del mundo. Pero ¿cómo se logran obtener estos productos a partir del acero fundido? La colada continua es un proceso de transformación del acero líquido en productos semielaborados realizado en una sola etapa. Se coloca un molde con la forma requerida debajo de un crisol que irá dosificando el material fundido. El acero líquido es enfriado en moldes para ser solidificado en distintas formas, como palanquillas, planchuelas y slabs, que luego se transformarán en productos comerciales mediante la laminación en caliente. La laminación en caliente es un proceso en el que se hace pasar la palanquilla entre dos rodillos que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios. De esta forma, se disminuye su sección transversal gracias a la presión ejercida. Mediante el laminado en caliente se pueden obtener flejes para la fabricación de tubos y perfiles, barras de diferentes secciones para la industria de la construcción, alambrones y alambres de uso rural e industrial, chapas, láminas, perfiles, varillas y muchos otros productos de uso comercial. Las chapas laminadas en caliente son sometidas a un laminado en frío, donde se reduce el espesor y se mejora su aspecto superficial, apto para una amplia gama de aplicaciones. También la industria produce aceros revestidos con otro material como zinc, estaño o cromo para incrementar su resistencia a la corrosión. Un secreto de los legendarios aceros de Damasco queda por revelar. Estaba en el templado, proceso que incrementaba la resistencia y la elasticidad del acero forjado. El templado se realiza calentando el acero a una determinada temperatura y enfriándolo súbitamente. Hoy se conocen y se utilizan varios de estos tratamientos con precisión, aunque el secreto de cómo los sirios templaban el acero de sus famosas espadas se ha perdido, tal vez para siempre. Un enorme buque de miles de toneladas de peso y una simple horquilla para el pelo
tienen en común su material, el acero. Aunque hay distintas clases de acero. Curiosamente, el acero del buque y el de la horquilla son del mismo tipo. En cambio, el acero para reemplazar un hueso roto y el de una cápsula espacial pertenecen a otra clase. ¿Cuáles son las clases de acero que permiten tan distintas aplicaciones? Existen 5 clases principales de aceros. Aceros al carbono, aceros aleados, de baja aleación ultrarresistentes, aceros inoxidables y aceros para herramientas. Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono, con distintas cantidades de este elemento. Este acero se emplea en la mayor parte de las estructuras de la construcción. Con él también se fabrican máquinas, carrocerías de vehículos, cascos de buques y objetos de uso común como horquillas para el cabello. Los aceros aleados contienen una proporción de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros se emplean para fabricar engranajes y ejes de motores, patines o cuchillos de corte. El acero de baja aleación ultrarresistente es la más reciente de las distintas clases de acero. Recibe un tratamiento que permite su aplicación en estructuras de edificios. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación. Poseen alta resistencia mecánica y a la corrosión, propiedades higiénicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, buenas propiedades de soldabilidad, mecanizado, corte, doblado y plegado, y son reciclables. Se utilizan en tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, cápsulas espaciales, fuselajes de aviones, para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, artículos de cocina o para fijar o sustituir huesos rotos. Los aceros para herramientas contienen wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que les brindan mayor resistencia, dureza y durabilidad. Se emplean para fabricar muchos tipos de herramientas y cabezales de máquinas de corte y modelado. Seguramente recordamos a Benjamin Franklin por su invención del pararrayos o por su participación en la independencia de los Estados Unidos. En relación al hierro, podríamos decir que diseñó una novedosa estufa de ese material, pero también que vislumbró el daño que la siderurgia puede causar al ambiente. Uno de los principales efectos de los procesos siderúrgicos sobre el ambiente lo constituyen las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, que hacen que la industria siderúrgica sea una de las que potencialmente contribuye más al efecto invernadero. No obstante, las empresas siderúrgicas realizan grandes inversiones con el fin de mejorar procesos en la prevención, el control y la minimización de las fuentes de contaminación. En 2005 entró en vigencia el Protocolo de Kioto, con el objeto de reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Estados Unidos, tercer productor mundial de acero crudo y responsable de casi un tercio de los gases contaminantes que se emiten en el planeta, se negó a firmarlo por el perjuicio económico que pudiera ocasionarle. La postura contrasta con la de Benjamin Franklin, quien, preocupado por el exceso de humo de las chimeneas, ideó distintos sistemas para controlarlo. La historia del hombre y el hierro ya lleva 35 siglos. Desde la fabricación de herramientas primitivas para satisfacer las necesidades más básicas, hasta su conversión en acero y posterior utilización para múltiples aplicaciones en la actualidad. Una vez, hace mucho tiempo, civilizaciones antiguas obtuvieron hierro de meteoritos que caían del cielo. Hoy en día utilizamos el acero para explorar y conquistar el espacio. Sin duda fue un camino largo y aún nos queda mucho por recorrer.